Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este ya 14º capítulo de Conversando entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestro hermano Carlos Catrileo de la IPN de Ángel Guarelo y nuestra hermana Catherine Silva de la IPN de San Antonio, con quien estaremos hablando de este importante tema que lleva por nombre el noviazgo. Acompáñanos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, Carlito y Catherine? ¿Cómo están? Hola Ricardo, bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bien, también gracias a Dios, agradecida de esta oportunidad de poder conversar un ratito. Amén, amén. ¿Y qué tema? El noviazgo, que creo que es un tema muy importante para la juventud, en este tiempo también en el cual estamos viviendo, donde el mundo pareciera que está influyendo mucho cada día más en los jóvenes, así que creo que es un tema muy importante y qué genial poder tener a ustedes dos acá. De verdad, Dios les bendiga mucho desde ya por haber aceptado la invitación. Gracias. Así que vamos a entrar de lleno ya a la conversación, avanzando los puntitos que pudimos anotar. Y el primero de ellos dice, el amor en el contexto bíblico. ¿Qué nos puede decir de esto, Carlos? Bueno, a ver, haciendo como una especie de introducción y hablando en general sobre este tema. El amor es, sabemos que es parte fundamental de todas las escrituras. De hecho, si lo analizamos, se habla mucho constantemente del amor. Y debemos tener claro que tiene una suma importancia en este caso. Es cosa de analizar este acto tan valioso que Dios, por amor, envió a su Hijo unigénito en San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un acto de amor, pero que realmente quizás nunca hemos llegado a dimensionar exactamente cuán grande es ese acto de amor. Y en cierta forma también el amor nos habla en distintos pasajes de la Biblia. En Gálatas nos habla sobre que es parte de los frutos del Espíritu. Entonces, si nos ponemos a analizar en este caso la importancia del amor en lo que es la palabra de Dios, tiene un gran significado. Amén. Más en este tiempo que siento que la palabra amor está tan manoseada, por así llamarlo. Sabemos que hoy por hoy en el mundo se está diciendo que amor es amor y se está mezclando mucho con el tema de la identidad de género, quizás con el tema de los homosexuales. Exacto. Entonces no sé, Katy, ¿qué tú nos puedes mencionar acerca de esto? Bueno, yo creo que igual el tema del amor como cristiano debemos tomarle el peso. A veces lo tomamos como algo, como tú mismo dices, amor es amor, y el mundo está influyendo mucho últimamente también en las congregaciones. Y yo quiero citar un versículo que podíamos conversar el otro día en 1 Corintios 13:13, que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Y nosotros decimos, ¿cómo? El amor es más que la fe, es más que la esperanza. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando ya estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar estar esperando la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, siendo que lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar viviendo. En cambio, el amor va a permanecer, tanto ahora que estamos en la tierra como cuando estemos en el cielo. Así que es algo muy, muy, muy importante que debemos tomar el peso realmente nosotros los cristianos. Amén. Es tremendo ver, tal como decía Caldito, tal como decía tú, Katy, el amor, finalmente la Biblia nos habla de amor en Jesús mismo. Exactamente. Como el mayor ejemplo, el sacrificio por cada uno de nosotros. Y la palabra está llena de esta palabra de amor, y qué importante es que podamos entender, dando introducción a lo que estamos hablando de este amor bíblico, entenderlo de esa forma, entenderlo de cómo Dios nos enseña. Tal como, no sé si te acuerdas, Carlito, si puedes mencionar acerca de eso, del tema de los mandamientos, tal cual, como lo podíamos hablar antes de grabar. Bueno, a ver, lo que conversábamos de atrás, que si nosotros analizamos sobre lo que se escribieron en las tablas de la ley en aquel tiempo de Moisés, cuando habló sobre los 10 mandamientos,
Si nosotros llevamos ese análisis a lo que después Jesús nos habla sobre el gran mandamiento, dice, un gran mandamiento doy, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, nos dice, o sea, el primero, y después dice, y doy otro, que también es súper importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, si pensamos, en los 10 mandamientos, los 5 primeros en casilla nos encierran el amor, encierran la honra y en este caso la adoración a Dios. Los primeros 5 mandamientos se basan y se enfocan principalmente en eso. Y ya después los 5 hablan sobre amar al prójimo. Entonces dentro de amarás a tu prójimo como a ti mismo, encierra a todos los otros 5 que menciona. En este caso el Antiguo Testamento. Ujú. Tremendo, tremendo. Quisimos darle esta introducción para que podamos entender quizás los jóvenes, las personas que pueden estar viendo el video, porque obviamente vamos a hablar del noviazgo, estamos hablando del noviazgo, pero qué importante entender el amor, cómo la palabra nos enseña el significado real del amor, ejemplificado en Dios mismo, en Jesús mismo. Así que vamos a seguir avanzando para ya entrar en el grueso quizá del tema del noviazgo y sus etapas. El noviazgo y sus etapas. ¿Qué nos pueden comentar de esto, de la etapa del noviazgo, Carlito? Bueno, a ver, quiero hacer como no un comparativo, pero este tema igual es como súper amplio, Sí. es súper amplio y quizás no vamos a tener el tiempo de conversarlo a grandes rasgos, pero haciendo como un comparativo, lo que tú mencionabas hace un rato atrás, el mundo tiene una postura tan, no lo estoy criticando obviamente, pero tiene una postura quizás tan errada de lo que es el amor, y sobre todo ya llevándolo al tema del noviazgo. En cierta forma, ya todo esto del noviazgo es un concepto que se fue adaptando en el cristianismo, no es una palabra bíblica, pero que se adaptó como para formalizar el compromiso, por no llamarle pololeo, en cierta forma se adaptó. Y suena bonito y ordenado. El mundo no tiene estas etapas o como esta estructura de orden que nosotros, en cierta forma, sí tenemos y que debemos buscar hacerla, que sabemos que el último, como la meta de esto es el matrimonio. Pero previo a esto está la etapa del noviazgo que nosotros conocemos personalmente, lo que el mundo llama pololeo. Ahora, se da mucho, y obviamente esto no es una crítica ni nada, sino que de la experiencia que uno mismo ha tenido en cierta forma, se adelanta muchas veces a esta etapa, siendo que el noviazgo es una etapa de netamente compromiso. O sea, uno no debería pasar a la etapa del noviazgo si no hay un plan de matrimonio. No debería pasar esta etapa. Por lo tanto, pasa mucho en la juventud, hablándolo desde el punto de vista mundano. Para ellos es súper común pololear, algunos le llaman pinchar, como sea. Creo que se me caiga el cassette. El carnet, perdón, el carnet. Pero ellos le llaman pinchar, tienen distintos nombres. Pero no hay un temor, por así decirlo, de tener un orden, sino como que ya un día ando con una, después ando con otra, y dentro, y ni siquiera pololeando, hoy en día ya se está comenzando a practicar la sexualidad, y así. Cuando ya están como en la etapa de pololeo, ya se sienten casi como con una vida en pareja. Entonces, en cierta forma, eso, si nosotros lo llevamos a lo que nosotros debiéramos tener, no es lo que corresponde. O sea, no es porque en cierta forma estamos cuestionando, sino que esa es la vida de ellos. Ellos hacen eso. El tema está en que el pueblo cristiano, la juventud, los hijos de Dios, no debiéramos tener ese mismo modelo en la iglesia. Y muchas veces se ha dado que se da ese modelo, pues, muchos jóvenes se adelantan a esta etapa. Es normal, obviamente, tener atracción física por otra persona, es súper normal. Pero el tema está que muchas veces se pasa la etapa del noviazgo sin tener claridad de qué es lo que realmente quiero hacer futuro con esa persona. Por lo tanto, como haciendo un análisis de esta situación, podemos agregar una etapa previa, una etapa previa para esto. La mitad. Y es la etapa de la mitad. No sé si Claro.
Carita quiere decir algo sobre eso. Claro, o sea, no saltarse la etapa. Muchas veces, como decía Carlitos, como jóvenes tal vez se sienten presionados por las mismas amistades, que no sé, una señorita de 12, 13 años ve que ya la amiga ya está pololeando, que la otra amiga también, y dicen, pucha, yo también quiero. Pero debemos entender que el pololear, el noviazgo es algo súper serio, no es algo como para estar un tiempo con uno, después con otro, después con otro. No es lo ideal, porque sabemos que, bueno, nuestro corazón es algo precioso. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, no es algo que yo voy a entregar a cualquiera, es algo muy preciado. Entonces, tanto la señorita como los jóvenes deben tomarle la importancia de lo que es esperar en Dios. Y quiero decir una frase que me acuerdo de un evento que un pastor dijo: amistades largas, noviazgos cortos y matrimonio eterno. Es un concepto que yo lo adquirí también para mí, que creo que es importante tener una amistad larga, conocer bien a la persona, saber cuáles son sus planes, cuál es el concepto de vida que tiene, obviamente que tenga la misma fe, porque es algo fundamental para poder formar un hogar cristiano con los mismos fundamentos. Entonces, eso, decirle a la señorita, a los jóvenes, que no se apresuren, que todo tiene su tiempo, que si conocen a alguien, claramente, como decía Carlito, uno puede sentir una atracción, pero conózcalo, sepa cuáles son sus intenciones, qué tiene de proyectos de vida futuro, y ya cuando ya estén claros, cuando yo diga ya de aquí a, no sé, 2 años, 3 años, tengo en mis planes poder formar un hogar, ahí entrar al camino ya del noviazgo, y también hacerlo, ¿por qué no? Decirle al pastor para que les vaya aconsejando, a sus padres obviamente también, para que, aunque sean mayores, porque a veces dicen, es que yo ya soy grande, ¿para qué le voy a decir a mi mamá si ya me mando sola? Pero los padres son algo fundamental, y yo creo que es mejor que ellos van a querer el bien para uno. Amén, tremendo. Bueno, meditaba mientras escuchaba a los dos. De aquí de los 3 soy el mayor. Y tanto, o sea, no por ahí, así que... Pero eso, meditaba mi propia vida. También antes de grabar comentábamos un poco, contábamos un poco de nuestras vidas para poder ir desarrollando el tema también. Y qué importante es entender todo esto que estamos hablando a la luz de la palabra, porque finalmente uno comete errores, y lo digo personalmente, uno comete errores, malas decisiones, precisamente por eso, ya sea por el consejo del amigo que no es cristiano, por lo mismo que decíamos delante, del mundo que nos influye en las presiones, pero qué importante... El desconocimiento. Amén. Qué importante entonces tener una claridad de lo que la palabra de Dios nos dice, o requiere, lo que Dios dentro de su voluntad tiene para el matrimonio. Exacto. Por eso insisto, vuelvo a insistir que me encanta tener a ustedes dos acá. No sé si la Jomis en general lo sabe, pero son 2 personas que están ya están a punto de dar el sí. Así que... en noviazgo. Amén. Entonces, qué importante tener la mirada con la ayuda de Dios. La mirada de ustedes, pues, en este contexto de lo que estamos hablando. No sé si quieren agregar algo más a estos temas de las etapas. Es súper importante. Sí, por ejemplo, bueno, respecto a como para cerrar la etapa de la amistad, muchas veces pasa, como decía adelante, que a todos nos puede gustar una persona en la etapa de adolescencia, es súper normal, porque las hormonas, como se dice, andan a flor de piel y todo. Pero el tema es que cuando yo siento algo por una persona, yo no debería pasar la etapa del noviazgo, porque muchos, o sea, me ha tocado conversar con jóvenes que dicen, pero es que yo quiero conocer a esa persona, pero la etapa de conocimiento claro. No se da a través de un pololeo o a través de expresiones físicas, ¿no? Cuando uno quiere conocer a esa persona, lo hace primeramente a través de la amistad. ¿Qué es lo que hace en la etapa de esta amistad cristiana, obviamente? Hay un respeto mutuo, o sea, de partida tú quieres conocer el alma de esta persona, y ahí tú de cierta forma vas conociendo a esta persona tal cual. No, perdón que lo diga, no a través de un beso, así como pasa a ser costumbre.
Por eso, y lamentablemente pasa, esto no es obviamente una crítica, pero ha pasado mucho en la iglesia, por eso es que hacía como un pequeño comparativo de lo que es la visión del mundo versus la que deberíamos tener en la iglesia, que se lleva esto y muchos sufren, muchas personas se ilusionan, hay personas que en cierta forma se ven desilusionados y dejan la iglesia por estas mismas razones. Yo creo que todos hemos tenido experiencias, como decías tú, por cierta presión que muchas veces la sociedad nos da, nuestro ambiente, nuestra familia, nuestras amistades que no son cristianas, nos llevan a eso, a tomar malas decisiones muchas veces. Y el problema que muchas veces, estando en el Evangelio, estamos, por ejemplo, en cierta etapa, y cuando cometemos un error, cuando fallamos ante Dios, bajamos al menos 10, o sea, retrocedemos todo lo que quizá habíamos avanzado. Por eso es súper importante mantener ese respeto. De hecho, la Biblia nos enseña, no sé si quería compartir una cita que habla sobre el respeto que debería tener, y de hecho nos dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo, yo soy chaval antiguo, así como que la ojeo y leo la Biblia. Claro. Está bien. 1 Timoteo, por ejemplo, nos dice cómo debiéramos nosotros mirar a la jovencita. O sea, cuando somos más jóvenes, obviamente, nosotros ya estamos pasaditos. pero nos dice, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 2, dice, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, ese debería ser el trato que nosotros deberíamos tener, o sea, que la juventud, que los jóvenes, obviamente, como decía, siempre va a haber una atracción física porque es normal, pero debería estar este respeto sobre las jóvenes, mirarla como a hermanas, y si quieren conocerla a través del proceso de la amistad, no precisamente a través del noviazgo, porque el noviazgo es netamente y es recomendable cuando hay un plan de matrimonio. Amén. Eso. Tremendo, hermano. Meditaba, bueno, mientras te escuchaba. Finalmente, bueno, así como esta temática, estamos hablando del noviazgo y en general todas las temáticas de nuestra vida, nuestro filtro tiene que ser la palabra. Y finalmente es la madurez que uno va alcanzando, de que finalmente tener una cosmovisión de que nuestra vida debe estar encuadrada en lo que la palabra de Dios dice muchas veces. Y vuelve a existir lo mismo, el mundo nos influye demasiado y está todo como normalizado. Estamos, de hecho, ya en el 2020, donde está todo como, puede sonar fuerte, pero sexualizado, las canciones, las series, Exacto. Las películas, y no es que uno... Porque finalmente es todo rápido, todo ahora ya. Desechable, no, es una vida instantánea, somos muy instantáneos. Y también que no se preste, porque muchos pueden decir, oye, seguramente ellos nunca se han equivocado. Precisamente por eso estamos hablando de este tema. Personalmente lo digo, porque, como decía adelante, finalmente... a lo largo de mi vida he tomado muchas malas decisiones, precisamente por lo mismo, porque no tenía no tenía claro el tema de la palabra en mi vida, no tenía una relación real con el Señor tampoco. Entonces todas estas cosas influyen, y finalmente, claro, aquí estamos hablando del noviazgo, pero también de una u otra forma hablamos de ir a la palabra, de tener una relación real con Dios para que todas estas cosas puedan fluir, para que podamos entender lo que realmente Dios quiere en nosotros y en algo tan importante como en este caso el noviazgo. Y para seguir avanzando, y es un punto, ya el subtítulo nos puede llamar la atención, que Pablo nos hablaba de esto del yugo desigual. Difícil tema. Podemos profundizar un poquito, ya habíamos hablado anteriormente, porque muchas veces se entiende solamente como alguien quizá que está dentro de la iglesia y alguien que está fuera de la iglesia, pero podemos profundizar un poco más que eso. Carlito, no sé qué nos puede contar del yugo desigual. Sí. Bueno, eso lo habla. También voy a la Biblia, vamos a la Escritura. Sí, gira la Biblia, gira la palabra. Vamos a la Escritura, ¿qué nos dice? Y al final es la base de todo. Sí, exacto, amén. Eso es. Segunda de Corintios, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos dice lo siguiente. Lleva por subtítulo, dice, somos el templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto en cierta forma
lo decía, quizás era un poco tajante y es como fuerte de repente decirlo en la iglesia, más aún cuando hay personas que están recién llegando al Evangelio. Y obviamente esto no es como para juzgarlos o para, en cierta forma, avergonzarlos, no para nada. Pero es clara la palabra aquí al decir, o sea, de los casos que nosotros conocemos, a mí me ha tocado conocer casos, si uno hiciera una estadística de 10 personas que han tenido la posibilidad, ya sea hombres y mujeres que han tenido la posibilidad de conocer a alguien de afuera, 7 de 10 tiende a salirse de la iglesia porque la otra persona la saca. Ahora, que esto no quiere decir que esté generando un cuestionamiento, un prejuicio. Conozco casos también de casos distintos donde Dios ahora en las vidas de esta persona y a través de esa jovencita o de ese joven llega a esta otra persona. Eso Dios obra en distintas formas, pero de por sí es un poco más difícil. Incluso he conversado con aquellas personas que han tenido esta experiencia de poder conocer a alguien del mundo y que han llegado. Dicen que es una lucha súper fuerte, o sea, de partida la joven o el joven tiene que estar pero absolutamente firme, maduro espiritualmente, firme, porque si no esta persona la va a sacar porque tiene malas costumbres, porque de partida no concuerdan en su forma de pensar. Por ejemplo, a la joven en las tardes o hay días específicos que está en la iglesia, pero la otra persona no, pues la otra persona de repente carretea, la otra persona puede tener ciertos hobbies y la va a sacar. Por eso es lo que en cierta forma habla un poco acá la palabra. Ahora, igual hay que tener claro que no generando un prejuicio, el yugo desigual igual puede estar muchas veces en la iglesia. Dentro de la iglesia, sí. Por eso es importante esta etapa, que en cierta forma la definíamos así: amistad, noviazgo y obviamente la meta, que en este caso es el matrimonio, para conocer a esa persona, porque muchas veces se da que en la iglesia hay personas que incluso puede ser ese yugo desigual. Por eso Pablo decía que en cierta forma que hablaba de estas personas, pero que eran los que consideraba siervos de Satanás. Por eso hacía como un poquito esta descripción del yugo desigual. Pero es un tema que a veces cuesta entenderlo y como que en cierta forma no nos gusta tocar mucho ese tema, sí, para no dañar a ciertas personas. Quisimos abarcar este tema del noviazgo en general, porque quizás muchas veces quizás la iglesia se trata de evitar, porque quizás son temas complejos para la juventud, pero avanzando con ese tema del yugo desigual, también meditaba y le digo a Katy, porque hablábamos de esto también, tal como decía Carlito, el tema muchas veces se da dentro de la iglesia y también tiene que ver con los propósitos. Exacto. Yo quería decir algo. Yo creo que más de alguna señorita o joven que pueda ver este video, a más de alguno alguien le ha dicho: no, pero es que yo por ti voy a ir a la iglesia. Yo por ti me voy a convertir, voy a leer la Biblia. Yo creo que a más de alguno le ha pasado. Pero ya sabemos que, bueno, todo al final está en las manos de Dios. No podemos decir no, 100% no, 100% sí, porque hay casos y hay casos. Y bueno, lo que me comentabas tú, que al final lo necesario es que Dios una a propósito. Muchas veces nos enfocamos en que no, es que yo quiero al joven que sea rubio, de ojos azules, y veo llegar uno a la iglesia y ya, este es para mí. Pero le preguntaba a Dios, le pidió confirmación, sé yo cuáles son los planes de Dios para él. El otro día cuando conversábamos decíamos, tal vez un joven tiene un ministerio misionero y a mí me cuesta separarme, no sé, 2 días de mi mamá. ¿Voy a ser capaz de estar con ese joven, recorrer el mundo y estar lejos de mi familia? Yo creo que ahí Dios sabe perfectamente la persona que va a ser el complemento para cada uno. Así que instarle a la juventud de poder esperar, de saber esperar en Dios, dedique su tiempo a Dios, porque al final esto también es una añadidura. Sabemos que todo lo que hagamos en la obra no es en vano, que podemos dedicar nuestro tiempo a trabajarle a Él. Y como comentábamos también el otro día, a veces cuando uno menos lo piensa, cuando uno está más enfocado en las cosas de Dios, no se da ni cuenta y llega la persona indicada. Amén. En cambio, cuando uno está así como pensando, ya
tengo tal edad, ¿qué pasa, señor? No pasa nada. Entonces mejor dejar que Dios obre en nuestra vida y que realmente podamos esperar en Él, que aunque sea difícil, aunque tengamos presión externa de la amiga que dice, oye, ya, pues mira, está el niño, ¿qué te parece? Pero saber esperar más que la palabra de la amiga, esperar la palabra de Dios. Y que Él le pueda decir y les vaya mostrando si es la persona o no. Por eso recalcar la importancia de la amistad. Nosotros con Carlitos, por ejemplo, estuvimos 1 año solo así siendo amigos y realmente fue algo muy raro porque ninguno, no como les comentábamos, aunque no lo crean, no teníamos intenciones de nada, sino que solamente conversábamos, hablábamos de la palabra, a veces orábamos, pero una amistad, 100% amistad, no había una sin mirarnos más allá con que la otros ojos, amistad. nada. No. Y después, a su tiempo, poco a poco Dios fue obrando y fueron aflorando sentimientos distintos. Él sintió de venir a hablar con mis papás y bueno, ahora estamos ya con los anillos puestos. Esperando y seguimos orando en Dios. Y seguimos orando. Sí. No, esto no ha terminado. Eso igual es importante decir que no porque ya encontré a la persona, dejo hasta ahí la oración o ya está todo listo. O sea, es importante siempre estar en oración, tanto en la amistad, para que Dios muestre si es o no es la persona, durante el noviazgo, porque también hay muchos casos de jóvenes que dentro del noviazgo se quebra, porque por A, B, C motivo el noviazgo también se quebra, pero ya cuando se toma la decisión del matrimonio, sabemos que eso ya es algo que no se puede quebrar, porque se hace delante de Dios y es algo sagrado. Amén, hay que mirarlo de esa forma, es así. Y bueno, mientras te escuchaba igual meditaba el tema de los propósitos, que es importante eso, entender que Dios tiene propósitos. Y también meditaba un poco en ustedes, en su historia, no sé si nos pueden contar algo más. Bueno, ya nos están contando, y qué lindo, por eso decía al principio que bacán poder tener a ustedes dos acá, porque ya han tomado la decisión, han pasado por esta etapa, y qué bacán tenerlos como ejemplo en ese sentido. Así que no sé si quieren comentar algo. ¿Algún consejo? Bueno, también igual, obviamente, llevándolo a la situación esta ¿a qué me refiero de lo que actualmente pasa? O sea, ha sido igual una etapa difícil en el sentido que estamos distanciados. Ella estaba en San Antonio, yo estoy acá en Concón, y estamos, si bien hablamos todos los días, pero ya cumplimos 2 meses que no nos vemos físicamente, y de hecho más, porque 3 meses diría yo, porque la última vez que la vi fue solamente por el día que fue al funeral de la abuelita que falleció, y fue ese día y no pudimos compartir, fue eso. Así que fue un momento solamente. Exacto. Pero es un proceso que uno debe construir, es sumamente importante construir este proceso, porque ahora, después, cuando ya pasa uno la etapa del noviazgo, si bien hay un compromiso, ya uno conoce a la familia, ya está con en cierta forma la facultad de ya proyectarse al matrimonio, el temor y la búsqueda de Dios debe ser con mayor razón. O sea, no porque yo ya esté comprometido voy a sentir que tengo ciertos privilegios. Claro, no por decir ya casi estoy por casarme, ya tengo mayores privilegios, no, el noviazgo siempre estar en base al respeto. Exacto, ¿no? Y de que van a venir, es obvio, de hecho, por lo mismo Pablo aconseja, dice, y digo a los solteros, o sea, aconseja que se casen, por lo mismo, porque sabe, porque él dice, o sea, él reconoce que el que bueno sería que en cierta forma te quedaras soltero. Sí, pero él hace esa mención porque él tiene el don de la abstinencia, de la continencia, perdón. Él lo tiene, él dice, él lo reconoce, pero reconociendo la realidad dice, no, pero es mejor que se casen, o sea, por lo mismo, porque dentro de un periodo, o sea, hay que, como decía la hermana Katy, si bien es importante poner los límites, o sea, como me dijo ella desde un principio, rayar la cancha al tiro, sí. pero las ocasiones de repente van a estar, o sea,
no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero constantemente uno va a recibir, no sé, palabras a la mente, y también uno en cierta forma va a estar ahí. No vamos a decir que que uno es un ejemplo, es un santo, pero es por lo mismo que en cierta forma uno tiene que seguir orando, tiene que seguir buscando a Dios, y tiene que haber un respeto mutuo, o sea, aprender a luchar contra eso, o sea, contra el dominio propio. Cuesta mucho, porque somos de carne, obviamente. Amén. Pero eso, o sea, es importante buscar de Dios y que sea mutuo esa búsqueda, para que en cierta forma... Es importante, que sea mutuo. Exacto. También aconsejarle, como conversábamos el otro día, a los jóvenes que estén en la etapa ya de noviazgo, es muy bueno, por lo menos nosotros como experiencia, tener amistades cristianas que estén en la misma etapa. ¿Por qué? Porque así uno va comentando cosas y se va ayudando también mutuamente, dando palabras de aliento. Nosotros tenemos el caso de nuestros amigos que también están ahora en esta etapa de noviazgo, nuestra amiga Trinidad, el hermano Eric. Saludo a ellos también. También está Glorita, Manu, que ellos ya pasaron a la etapa de matrimonio. Entonces tenemos ahí como muchos consejos. A veces nos juntamos, podemos conversar en el mismo idioma, como se dice, porque si somos todos cristianos podemos entenderlo. Si a veces uno habla estas cosas con alguien de afuera y poco menos dicen, están locos. ¿Por qué no? Si dos personas se aman, ¿por qué no están viviendo juntos? ¿Qué importa el matrimonio? O sea, ese es el concepto que hay ahora, pero nosotros sabemos que en base a la palabra es muy distinto. Sí, por eso es lo importante, recalcamos de un principio y quisimos introducir con qué es el amor en el contexto bíblico. Ya hablamos del noviazgo, sus etapas, ahora nos contaron un poco de su experiencia y qué importante apegarnos sí o sí a lo que la palabra de Dios dice. Creo que eso es sumamente importante, y como decía Carlos, estar en constante oración, que esto sea mutuo. Exacto. Y también yo, para ya ir terminando, pero yo recordaba, antes que se me vaya, el tema de que muchos quizás pueden estar en una etapa en que están solteros y están dentro de la iglesia y están con el anhelo de hacer la voluntad de Dios, y es un tiempo realmente bacán. A mí me pasó, ya después de tomar tantas malas decisiones y todo, dije, ya Señor, yo tengo que enfocarme y dejar mi vida en tus manos y buscar hacer tu voluntad, y yo sé que el resto va a fluir. Y finalmente así fue una de las etapas, ya antes de conocer a Judith, una de las etapas quizás de mayor crecimiento que tuve, poniéndolo en el contexto espiritual, porque me centré en eso y dejé todo, mi vida, y mi vida amorosa también, en la mano del Señor, y finalmente, bueno, hoy por hoy puedo estar con Judith, y también estamos en esta etapa de ya de tomar la decisión. De hecho, voy a pedir unos minutos, nada. Aunque no estaba preparado. Hacer una declaración. No, sí, él está. Vamos a orar y clamar con ese final. En el ámbito privado. No, pero eso, contento, ha sido genial compartir con ustedes, chiquillos. El otro día, bueno, no sé si contarlo, pero casi tuve una media vigilia hablando de... Nos extendimos un poquito. 7 sesiones. Pero genial. No, eso, pero fue de bendición, sí. Fue de mucha bendición. Eso, finalmente llegamos a esa conclusión de que es genial poder hablar el mismo idioma, poder compartir experiencia, vivencia, y finalmente terminar con esa conclusión de que finalmente Dios debe ser lo más importante para nosotros, porque finalmente Dios quiere todas estas cosas, que el noviazgo pueda ser sano, que nuestras relaciones en general puedan ser sanas con otras personas también, más allá del contexto del noviazgo, porque nuestra vida fluye solamente cuando nuestra vida está puesta en Cristo. Qué importante eso. Así que qué importante, hermano Ricardo, lo que acabas de decir de que siempre lo más importante sea Dios, porque muchas veces pasa que los jóvenes, las señoritas se centran tanto en su relación, en la otra persona, que pasa Dios a tener otro plano. Pasa la gente, como hay casos que se centran tanto que las amistades, la familia, todo queda de lado. Y tampoco es recomendable. O sea, nosotros igual hemos podido leer un poco instruirnos un poco sobre el tema del noviazgo, y habla de que es necesario tener estos núcleos de amistad, porque, como decía anteriormente, por a veces motivos se puede quebrar y la persona después viene una soledad, viene la depresión, porque sus redes de apoyo se han ido destruyendo. Entonces es necesario siempre tener como primero a Dios.
Se me viene a la Y mente obviamente la familia. eso, tener las prioridades claras, que es importante. Ujú. Que Dios debe estar ahí, eh, Sí, tal como, creo que lo nombraste antes de lo que está en Mateo 6:33, que finalmente dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por Viene añadir. por añadidura. así es. Y Exacto. eso, chiquillos, ha sido realmente, en lo personal, siempre lo digo, pero de verdad así ha sido una bendición poder compartir con ustedes este tema, y que ojalá de verdad pueda ser de bendición para los jóvenes que puedan estar escuchando, para las personas que quizás necesitaban, que se pudiera tocar quizás este tema. El otro día Que lo es súper escuchaba, amplio, hicimos como un resumen, ¿no? claro, Sí. Sí. para profundizar mucho más, pero dentro del espacio que tenemos acá, yo creo que ha sido de mucha bendición. Así que eso, chiquillos, no sé si quieren mandar saludos antes de que ya finalicemos. Yo compartir un último versículo y hacerlo Ah, corto. Nos quedan 3 minutitos. ya. Uya, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por Amén. medio de la renovación de vuestro Me encanta entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Amén. Repítalo, hermano, repítalo, porque justo hablé yo. ¿Se escuchó cortado? No, que justo Dice, hablé no yo. os con- ya, dice, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Romanos 12:2. De cierta forma, Comprobar, no es súper conformarnos amplio con eso. este mundo. Que genial Exacto. poder entenderlo. Así que eso, chiquillos. Carlitos, Katy, Dios les bendiga. Como digo, no sé si Un abrazo. que Antonio Gracias por la quiere invitación. mandar un saludo a su respectiva iglesia. Sí, yo quiero mandarle saludos a la Jumix de San Antonio y instarle a la señorita, a los jóvenes que puedan ver este video, que como decíamos anteriormente, que su base de la relación sea Dios y sea el respeto. Amén. Eso es una base fundamental para poder llegar a buen puerto, como se dice. Yo que soy de San Antonio. Bacán, genial. Carlitos, no sé. Saludos, bendiciones a todas las Jumis en general. Saludos a Ángel Guarelo. Y bueno, ya habrá tiempo en alguna ocasión para conversar más sobre estos temas. Amén. Habrá sesiones. Así que gracias de verdad, hermano, a ti por la invitación, por la consideración Por que ustedes considerarnos. por este trabajo hermoso que sin duda va a ser de bendición, de verdad. Que Dios te bendiga grandemente. Amén, Amén. gracias. Bueno, no vamos a contar detalles, pero simplemente decir, y los tres lo sabemos, que desde un principio las cosas fluyeron de una forma genial, de cómo Sí. Dios fue confirmando el tema y todo. Pudimos llegar a este... En la vigilia Jumix la de vigilia Río Bueno. también. Desde ahí, amén. Sí. Así que eso, chiquillos, nos vemos pronto, que Dios les bendiga, gracias por estar. Y Amén. como digo siempre, que el nombre del Señor sea engrandecido, eso es lo que pretendemos acá. Así que Dios les bendiga, Amén. chiquillos, y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Bendiciones.